3.4 la serie de Taylor. Bueno, de vez en cuando nosotros a veces nos topamos con algunos problemas que son difíciles de resolver o son difíciles de analizar en cierto punto, ¿no? O estamos limitados de repente por el hardware o la arquitectura de nuestra computadora. Entonces, nosotros necesitamos recurrir a una estrategia de tal manera de que podamos aproximar esas funciones complejas a otras funciones o a un polinomio, digamos, con una estructura más fácil, ¿no? Un poco más manejable, ¿no? Es ahí donde nace el concepto de la serie de Taylor. Generalmente, la serie de Taylor, cualquier función suave puede aproximarse por un polinomio, ¿no? Básico. Una buena manera de comprender la serie de Taylor consiste en construirla término por término. Por ejemplo, tenemos el primer término de la serie, f de x sub i más 1, que se aproxima o es muy igual a f de x sub i. La función f que nosotros deseamos aproximar y la vamos a evaluar en el punto x i más 1. La cuestión es que ese va a ser el valor verdadero, pero nosotros la vamos a evaluar en el punto x sub i de tal manera que sea un poco más manejable. Seguimos entonces. La aproximación del primer orden se obtiene sumando otro término para obtener. Bueno, si bien de la expresión anterior, esta expresión se llama aproximación de orden 0, nosotros también podemos hacerla un poco más exacta esta aproximación adicionando los siguientes términos. La primera derivada con el nuevo punto que yo voy a proponer, multiplicado por la distancia que existe entre el punto original o el punto de la función original menos el punto de lo que yo voy a proponer, x sub i menos x sub i más 1 menos x sub i. Ahora, si nosotros queremos hacer más exacta nuestra aproximación, nosotros le podemos agregar un tercer término, que vendría a ser la segunda derivada del punto que yo voy a proponer, multiplicado por la distancia entre ambos puntos al cuadrado sobre 2 factorial. Y así sucesivamente nosotros podemos acercar o aproximar el polinomio de Taylor a la función original, obteniendo la siguiente expansión. Esa es la forma del polinomio. Veamos esta. De tal manera que del polinomio anterior nosotros concluimos que R sub n vendría a ser el error originado por el uso de la serie de Taylor. Y vendría a ser el desarrollo o la expansión de la serie de Taylor, donde h, como ya sabemos, es la distancia entre x sub i más 1, el punto original, menos x sub i, el punto que yo voy a proponer para mi aproximación. R sub n, también llamado residuo o error originado por la serie de Taylor, se resuelve mediante la siguiente integral, donde t es una variable muda, es decir, que si se analiza o no se analiza, puede ser indiferente. Aquí tenemos una gráfica en la cual podemos analizar la aproximación de la serie de Taylor. Suponemos que la curva de azul, f, es la curva original. Nuestra curva rojo, p sub 0, es decir, de orden 0, de orden 1 y de orden 2, no significa que estén elevados a la 0 ni a la 1 ni a la 2, sino que indica el orden. Orden 0, primer orden y segundo orden. El orden 0 me da una línea solamente, como ya les dije, solamente es un valor numérico. El primer orden me da una sensación de pendiente, ¿no? Si lo dejo hasta acá, me va a originar solamente, ya saben que la primera derivada de una curva es la pendiente analizada en ese punto. Mediante que el tercer término, es decir, el de orden 2, me va a dar ya una aproximación un poco más exacta. R sub n vendría a representar la distancia que existe entre la curva original menos la mejor, en este caso vendría a ser la del tercer término de orden 2, la mejor aproximación que se puede originar. Ejemplo 3.3. Use expansiones de la serie de Taylor de los órdenes 0 hasta el orden 3 para aproximar la función f de x es igual a 0.1 por x a la cuarta menos 0.15 por x al cubo menos 0.5 por x al cuadrado menos 0.25 por x más 1.2, donde x sub i es igual a 0 con h igual a 1. Empecemos. Tenemos este polinomio que es la expansión de la serie de Taylor para n igual 0. ¿Qué vamos a evaluar en n igual 0? Bueno, solamente vamos a evaluar un f evaluado en 0. Y efectivamente, un f evaluado en 0 solamente evaluamos, donde obtenemos aproximadamente 1.2 y asumimos que el f de 1 es igual a f de 0, f de x más 1, f de x sub i más 1 es igual a f de x sub i, donde va a ser igual a 1.2.
Para n igual 1, ¿qué podemos hacer? Simplemente nos vamos a quedar en el segundo término, es decir, de orden 1. Y vamos a evaluar la f de 0 para orden 0 y f de 0 para la orden 1. Obteniendo los dos valores, sumamos y obtenemos 0.95. Lo mismo para n2 hasta el tercer término y toparnos con la segunda derivada, es decir, el orden 2. Le evaluamos en 0, la sumamos y obtenemos 0.45. Lo mismo para n igual a 3 hasta el cuarto término, es decir, cuando nos topemos con la tercera derivada, es decir, orden 3. Y es 0.3. Miren, si nosotros seguimos, nos vamos a dar cuenta que la aproximación se hace mejor. 0.45, 0.3 va disminuyendo. Entonces, mientras más términos nosotros empleemos, mientras más derivadas enésimas empleemos, mejor va a ser nuestra aproximación. El polinomio de Taylor en MATLAB. Bueno, existen muchas herramientas por defecto en MATLAB, ingresando solamente la palabra Taylor o ingresando también el comando Taylor Tools de la ventana de comandos. Por ejemplo, si tú ingresas de la ventana Taylor Tools, te va a aparecer esta ventanita en la cual podrás ingresar tu función, te arrojará tu aproximación de Taylor, ingresarás tu n, es decir, tu número de términos, tu nuevo punto que vas a evaluar, en este caso 0, y tus intervalos para que puedas ver tu gráfica. Bueno, a continuación se realiza el desarrollo del polinomio de Taylor de grado 5 para la función e a la menos x en torno al punto x igual a 1, código 3.4. A ver, vamos a MATLAB. Y estamos en MATLAB. Código 3.4. Bueno, no me quiero quedar con la espina. Voy a enseñarles lo que significa Taylor Tools. Taylor Tools. Si nosotros lo ponemos, obtenemos esa. Y si lo ponemos en expansión e a la menos x, por ejemplo, para 9 términos, ¿qué obtenemos? Esa gráfica. Y si le ponemos para 2 términos, ¿qué obtenemos? Tenemos esa gráfica. ¿Sí? Donde el exponente de menos x, como se sabe, es de la curva original y esta es su aproximación. Lógicamente parece una recta, pero en realidad esta es una parábola porque ven aquí x al cuadrado menos x menos 1, ¿no? Ya nos dimos cuenta de esto, por defecto nos sale el orden 7 y le damos a close. Bueno, sí, ahora sí analicemos el código 3.4. Bueno, tenemos el CLC Clear para iniciar, para que limpie mi WordPage o mi Command Windows. Y ya, empezamos. Asignamos la variable simbólica para mis funciones x. Como me pide la función e a la menos x, aquí está mi función f es igual a x, xp, paréntesis menos x. Y estos comandos ya vienen por defecto en MATLAB. Tú ingresas solamente este comando, Taylor f, paréntesis x y 1. Le estás diciendo a MATLAB que te arroje el polinomio de Taylor de f con respecto a x evaluado en el punto 1. ¿Sí? Si solamente pones eso, te va a arrojar eso. Pero si le pones pretty, le estás diciendo, ¿sabes qué? Ordéname la ecuación. Ve, por ejemplo, de manera de ejemplo, yo voy a poner CMX, x. Vamos a desarrollarlo por partes. Ya declaré, aquí tengo mi objeto con respecto a x. Digo que x es igual a menos x, lo formo, ya lo tengo ahí. Le pongo punto y coma para que no me arroje la función. Si yo le pongo solamente Taylor eso, le estoy diciendo que me ejecute el polinomio de Taylor en x. Y aproximadamente me lo ejecuta por defecto, me lo arroja hasta orden 5, hasta el orden 5, sexto término. Hay 6 términos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, si yo le pongo pretty, le vamos a poner pretty, ya la ecuación me sale un poquito más ordenada, un poquito más elegante. ¿Lo ven? Listo. Seguimos entonces analizando. Entonces ya, aquí voy a analizar para varios órdenes. Para orden 5, orden 6, orden 7 y orden 8. En realidad esto no funciona tanto así, porque si yo le estoy poniendo f de 5 Taylor, f, x, order 5. Pero en realidad me indica los términos que yo voy a ingresar. O sea, si yo pongo esto, me va a salir esta función. En realidad son 5 términos. O sea, para una función de 5 términos,
lo que yo voy a agarrar es h a la 0, h a la 1, h a la 2 hasta h a la cuarta. Y h pues es la diferencia de x, ¿no? Por defecto me va a arrojar x a la cuarta. O sea, estos indican la cantidad de términos. Solo que yo le he puesto orden aquí para que más o menos te vayas dando cuenta. Pero en realidad son la cantidad de términos. 5, es decir, x a la cuarta, 6, x a la quinta, 7x a la sexta y 8x a la séptima. Bueno, seguimos. Le asigno pretty para que me las acomode bien bonitas las funciones. Y seguimos. Las acomodo en un solo fplot que me grafique todas las funciones de tanto f de 5, f de 6, f de 7 y f de 8, ya que son las aproximaciones de Taylor para f, ¿no? Pero con diferentes, digamos, con diferentes términos. O sea, con un término más cada una, pues, ¿no? Listo, ahora sí, evaluamos un valor numérico. Un valor cualquiera, 2. Con sub, yo le estoy diciendo que a todo mi f, que tiene una variable simbólica x, de f de x, le evalúe en 2. Pero para poder nosotros operar esa o manipular esa imagen, nosotros tenemos que convertirla a double, para que así pueda ser manipulada o pueda ser procesada. Entonces, este es n de f, es sub de f de x de 2. Sub f, x, 2. Es decir que es mi función por defecto, mi aproximación con 5 términos, aproximación con 6, 7 y 8 términos. Si yo corro el programa, tenemos el siguiente script. Tenemos ahí. Excelente. Ahí tenemos la aproximación para n igual a 5, donde está la línea naranja. Azul vendría a ser la línea original, la línea azul. ¿Dónde está? Para poder acercar. Ahí está. La línea azul vendría a ser la línea original. Esta es la línea original. Notamos que la aproximación verde, efectivamente. La línea verde es la más cercana al azul, por eso es que tiene mayor cantidad de términos. Una vez visto eso, numéricamente podemos decir f evaluado en 2, para 5 términos evaluado en 2, mi polinomio evaluado en 2, y este polinomio de 7 términos evaluado en 2, y efectivamente evaluado, este polinomio de 8 términos evaluado en 2 es muy semejante al polinomio de acá. Conclusión, a mayor cantidad de términos, mejor va a ser tu aproximación. En el código 3.5, en el siguiente video, yo voy a presentar un código implementado por mí para ver qué tan exacto puede ser una aproximación por método numérico, no usando las herramientas de MATLAB, sino un código propio nuestro. Los veo en el siguiente video.